Buenas noches, licenciado. Nosotros somos el equipo número 8, bueno, la pareja número 8, integrada por Gustavo y mi persona Ingrid. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los números índices. Como primer punto, vamos a explicar un poco de qué son. Los números índices son una herramienta estadística que mide cambios relativos en una variable, precio, cantidad, valor, o un grupo de variables a lo largo del tiempo, espacio o categoría. ¿Qué significa esto? Que vamos a medir el cambio en una variable a partir, si fuese de tiempo, tomamos como un año base, por decir algo, si queremos medir el cambio en un precio desde el 2020 hasta el 2025, tomamos como base el precio del 2020 y sucesivamente lo vamos dividiendo el año posterior entre el año base que tenemos. ¿Cuál es el objetivo? Simplificar la comparación de magnitudes complejas usando una base de referencia, periodo, lugar o categoría. Aquí era lo que les decía, donde nosotros vamos a usar una base de referencia para poder medir el cambio en la variable. Como ejemplo de índices tenemos el índice de precio al consumidor, el índice de producción industrial y el índice bursátil. El primero mide la inflación. El índice de producción industrial es un indicador económico que mide la evolución de la actividad productiva del sector industrial, y el índice bursátil es un indicador que mide el desempeño de un grupo de activos financieros. Las características claves es la relatividad, independencia de unidades y agregación. Los tipos de índice, los tipos de números índice, los más comunes, el índice simple y el índice compuesto. El índice simple es cuando medimos el cambio en una variable, en una misma variable en diferentes etapas o tiempos. Y el índice compuesto es cuando medimos el cambio en diferentes variables. Por decirlo así, en el índice simple, cuando queremos medir el cambio en un producto de la canasta básica, como por decirlo, si quisiéramos medir el cambio en los huevos, en el precio de los huevos. Y usando el mismo ejemplo, partimos desde el precio que tuvo en el año 2020 hasta llegar al precio que tiene en el año 2025, para poder nosotros ver cuál ha sido el cambio o la variación del precio. En el índice compuesto, usando el mismo ejemplo de la canasta básica, podríamos tomar diferentes productos de la canasta básica, como decir huevos, azúcar, arroz, y medimos el cambio en estos diferentes productos. Aquí en este punto dejo a mi compañero Gustavo para que pueda explicar la fórmula y ejemplificar el proceso de una manera más clara. Okay, muy buenas noches, compañeros, licenciados, ¿qué tal está? Nosotros les voy a hablar acerca de la fórmula general que tiene el cálculo para número índice. Como primer punto podemos ver que la fórmula está dividida entre el valor del periodo actual dividido al valor del precio del periodo base. Okay, todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Ese 100 es una constante que se maneja relativamente. Nosotros tomamos ese 100 como un valor base para poder determinar el cambio que ha ido sufriendo lo que vayamos a medir, ¿verdad? Puede ser precio, puede ser las cantidades de compra que tienen, puede ser volumen de algunas acciones como las compañías petroleras que manejan los volúmenes de producción que van reportando anualmente, o los cambios en las acciones que están teniendo las empresas del mercado bursátil. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo que dice con respecto a la canasta básica. Dice que si una canasta básica costaba 100 lempiras en el año base y luego pasó a costar 110 lempiras en el año actual, es decir, pongámosle 2020 costaba 100 lempiras y ahorita en 2025 cuesta 110 lempiras, ¿verdad? Entonces nuestro índice de precio va a ser, vamos a dividir 110 entre 100 y lo vamos a multiplicar por 100, ¿verdad? Esto nos va a dar un total de 110 lempiras, de 110 de número índice, perdón. ¿Qué nos indica esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Que ya tenemos nuestro número índice que es 110. Eso quiere decir que como nuestro valor base era de 100,
el incremento ha sido de un 10%, es decir, de un 10 arriba de nuestro valor base. ¿Okay? Entonces, esto puede decir que los precios sí se han incrementado desde el periodo base, desde el periodo que tomamos, hasta nuestro periodo actual, que sería hoy en día. Este es un ejemplo de un tipo de índice simple, ¿verdad? En el que solo vamos a manejar los valores de los periodos base y el valor del periodo actual. Para los índices, aquí tenemos otro ejemplo del índice simple, ¿verdad? Este es un poquito más ya para manejar el precio de la gasolina, cómo se ha ido manejando desde 2020 y cuál fue el cambio que tuvo al año 2023, ¿verdad? Haciendo una suposición. Vamos a tomar el valor del precio base, el valor del precio actual, que son $4.20 por galón, y lo vamos a dividir entre 3.5. Esto nos da un resultado de 1.2. Luego lo multiplicamos por nuestro valor base, que es una constante, que es 100, y nos va a dar un total de 120. Es nuestro número índice 120. ¿Y cómo lo interpretamos? Bueno, vamos a decir que ha habido un 20% de aumento entre el 2020 y el 2023 en lo que es el precio de la gasolina por galón. Luego podemos ver, este es un ejercicio de índice compuesto en el que vamos a tener la estructura de una canasta básica, ¿okay? Vamos a ver que una familia compra una canasta básica de dos productos como ser pan y leche, y queremos medir el cambio en el precio de esta canasta básica que ha tenido entre 2020 y nuevamente tomamos el periodo actual, que sería 2023 en este caso, solo para ejemplificar. Y aquí tenemos el valor total. Tenemos nuestra tabla en la que podemos ver que el precio en el año 2020, nuestro periodo base, es de $2 el pan y de $3 la leche. Y tenemos que la cantidad de productos que compraba esa familia en el año base es de 10 unidades de pan y 5 unidades de leche. Y luego pasamos a los precios de 2023. En el 2023 ya costaba $2.50 cada pan y $3.20 la leche. Y tenemos las cantidades que compran. Compran 8 unidades de pan y 6 unidades de leche. La fórmula para este tipo de índice, este número de índice, cambia un poco. ¿Por qué? Porque existe una fórmula, que es la fórmula de Spears, que maneja lo que sería la sumatoria del precio actual multiplicado por la cantidad de los productos del periodo base. Aquí tomamos lo que es una ponderación. Vamos a ponderar de acuerdo a la cantidad de los productos base del periodo base, ¿okay? Luego este resultado lo vamos a dividir entre la sumatoria de la multiplicación que se da entre el periodo base multiplicado por la cantidad de productos del periodo base. Ok, en este caso tenemos que si multiplicamos, vamos a multiplicar el precio del periodo actual, que son $2.5 en el pan, lo vamos a multiplicar por las 10 unidades que se compraban en el periodo base, dándonos como resultado un total de 25 unidades. ¿Okay? Luego vamos a tomar el 3.20, el precio de la leche, y lo vamos a multiplicar por 5. Eso nos va a dar un total de 16 unidades. Al sumar 25 más 16 nos da un total de 41. Luego repetimos la misma operación para el denominador, que sería el precio base entre la cantidad de los productos base. La sumatoria de toda esa ecuación nos va a dar 35 unidades. Al dividir 41 entre 35 nos va a dar un resultado de 1.1714, y al multiplicarlo por 100 nos da un total de 117.14 aproximadamente. ¿Cómo interpretamos esto? Lo interpretamos de la siguiente manera: que el precio en la canasta básica de estos dos productos ha aumentado un 17.14% entre el 2020 y el 2023. ¿Okay? Esta es una forma muy fácil para saber cuánto es que ha variado nuestro exceso de gastos o lo que gastábamos en un periodo y nuestro, por ejemplo, ahorita el año 2025, que sería el periodo actual, ¿verdad? Ok, me tomé la molestia y el tiempo de poder realizar un pequeño programa para hacer este tipo de cálculos, ¿verdad? Para que vean que hoy en día se puede hacer un sistema más avanzado
que es el que normalmente utilizan las grandes compañías económicas para poder calcular todos estos procesos. Es un programa sencillo, como pueden ver. Es un programa hecho en Python, el compilador es Visual Studio Code, el más utilizado actualmente, en el que definimos todas las funciones que vamos a utilizar, definimos las fórmulas, cómo se aplican, y en esencia este es el código fuente de un programa que se utiliza más o menos para este tipo de cálculos. Cuando nosotros ejecutamos el programa, nos va a pedir una calculadora de número índice. Nos pide qué tipo de cálculo deseamos realizar, si va a ser un índice simple o un índice compuesto. En este caso nos dice que trabaja con dos tipos de índices. El índice efectuado por las pairs, que toma como ponderación, como ya dijimos, la cantidad de productos que se compraban en el periodo base. Y el índice de patches, que el índice de patches toma como ponderación la sumatoria es en base a los productos que se consumen en el periodo actual. ¿Okay? Entonces, si pasamos, por ejemplo, si nosotros en este programa seleccionamos la opción 2, nos va a decir que vamos a efectuar el índice compuesto, pero nos pide qué fórmula usar. Vamos a usar la fórmula de patches, ya que la fórmula de las pairs ya la vimos anteriormente. Una vez seleccionamos la opción 2, que es la que nos tira para la fórmula de patches, vamos a usar nuevamente lo que nos dice que es ingresemos los productos. ¿Okay? Cuando ya terminamos de ingresar los productos, le vamos a dar fin para que el programa ya sepa que ya terminamos de ingresar nuestros productos. Ingrese el nombre del producto 1, vamos a poner pan, igual que en el ejemplo anterior. Vamos a poner el precio del producto, el precio de ese producto en el periodo base, que era 2.50, si no me equivoco, y el precio y ese mismo producto en el periodo actual, que vamos a ponerle que es de $3 o 3 lempiras, y la cantidad del producto. En el periodo base, si mal no me acuerdo, era de 10, y en el periodo actual esto era de 8. Luego ingrese el precio del producto 2. En este caso vamos a ponerle leche. Luego nos pide el precio del periodo, que si más no recuerdo era de 3. En el periodo actual era 3.20. La cantidad del producto en el periodo base era de 5. Y la cantidad del producto en el periodo actual era de 6. Luego, como ya no tenemos más productos, vamos a poner la palabra fin, y el programa automáticamente nos calcula el índice de patches. El índice de patches en este caso es 113.68, y la variación la interpretación sería que la variación ha sido en un aumento de los precios del 13.28%. De esta forma podemos ver que es muy fácil hacer estos cálculos mediante un programa ya más complejo. En este caso es un programa que hicimos rápido, no pudimos darle una interfaz un poquito más amigable, pero sí los programas son un poquito más diseñados, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención, licenciado, y esperamos vernos en un periodo próximo. Adiós.